Se pensaba que la justicia era la virtud de la polis, de la ciudad. Entonces, eh, pensar la justicia al margen de la ética es quizá eliminar un elemento fundamental de la noción de lo que tenemos de lo normativo. Desde muy temprana época, muchos pensadores creyeron que el concepto legal de justicia no agotaba el concepto de la misma. Y yo creo que ese sería el problema, un problema fundamental que se sigue debatiendo. ¿Cuál es el papel que debe tener la moral dentro de un orden jurídico? ¿Debe ser independiente del mismo o debe de alimentarlo, debe de guiarlo? Es un debate amplísimo que ya lo expresó en su momento San Agustín. Él decía, lex injusta non lex, una ley injusta no es una ley, ¿no? Y se refería entonces con esa expresión en que no estamos obligados a obedecer leyes que vayan contra los principios morales. ¿Cuál es el problema? Que solemos identificar la justicia con el corpus de leyes, normas de un sistema jurídico. Y pensamos que la moral no está o no debería estar inmiscuida en ese orden, debería ser independiente. Es la tesis clásica del positivismo. Aparentemente sí hay contradicciones y sí hay necesidad de hacer crítica a ciertas leyes por las implicaciones morales que tienen. Es decir, los casos de objeción de conciencia, de desobediencia civil, por ejemplo, son resultado de que hay leyes que no se consideran moralmente justas. Entonces la moralidad se pone en una posición externa, crítica, para enjuiciar de alguna manera los mismos principios legales. No, nos sirve para muchísimo. Y yo creo que ante todo el papel fundamental de la ética, al menos como se suele entender ahora, es para desarrollar una conciencia crítica. Es decir, vamos a pensar en la clásica distinción entre moralidad y ética. Solemos hablar de moral cuando nos referimos a las reglas, costumbres, preceptos de una sociedad X. Podemos entonces decir que hay una sociedad, una moralidad aymara, bantú, mongol, etc. Cada comunidad tiene sus valores, sus creencias, su sistema jurídico. Pero la ética se entiende por ello la capacidad que tenemos como seres racionales y libres de cuestionar esas normas, esos preceptos, esos valores. Tenemos en toda sociedad una serie de normas, de costumbres, pero llegamos a cuestionarlas por creerlas que ya no responden a las necesidades de la propia sociedad. La educación moral, la educación encaminada en filosofía a desarrollar una personalidad moral, tiene ese propósito de permitir que las personas tengan la cualidad, la capacidad de plantarse críticamente ante sus instituciones, autoridades y sistemas normativos y decir, ¿son justos o no son justos? Poder evaluarlos y poder decir, ¿seguimos respetándolos o no los respetamos? Y la filosofía sirve precisamente al ofrecer herramientas para desarrollar un pensamiento crítico, conceptual. Tengamos presente que la filosofía es ante todo una disciplina conceptual. No es investigación empírica, ¿no? O sea, el filósofo, la filósofa, lo que hace es analizar problemas, de tal manera que esos problemas sean claros, sean lo más consistentes, no sean contradictorios y poder ofrecer explicaciones plausibles frente a ciertas cuestiones, que pueden ser cuestiones de ética, cuestiones de estética, cuestiones de ontología, de filosofía política, etc. La filosofía es una disciplina fundamental para toda sociedad que quiera ser, para verse a sí misma como tolerante, como libre y como crítica de sí misma.